Oiga, llovió, pero el calor no se fue, ¿no? Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos quieren escuchar palabra del Señor esta preciosa noche? Tan poquitos. ¿Cuántos quieren palabra del Señor? Qué alegría que hoy podamos estar reunidos aquí mitad de semana buscando de la presencia del Señor. Estamos en abril y desde el mes de marzo iniciamos una serie muy especial que hemos titulado Trabajando como Jesús, y poco a poco venimos desmenuzando este tema y enseñando cómo podemos como iglesia trabajar como Jesús, y en especial ya hablando de nosotros en la identidad que tenemos como cruzada cristiana. ¿Qué es trabajar como Jesús? ¿Qué necesitamos para trabajar como Jesús? Amén. Hoy continuamos entonces la serie con un tema bien especial. El domingo pasado estuvimos hablando de un tema que se llamaba pescadores de hombres, pescadores de hombres. Y en este tema veíamos cómo el Señor llama a Pedro y a su hermano, a los hijos también de Zebedeo, y a Pedro le suelta la palabra y le dice: sígueme porque yo te voy a hacer pescador de hombres. Y veíamos cómo para trabajar como Jesús necesitamos ser pescadores de hombres. Pero allí en la enseñanza no profundizamos mucho en algo que vamos a tocar hoy, porque veíamos, sí, la necesidad de dejar para profundizar, pero lo mencionamos, sí. Y quiero recordarte entonces que ser pescador de hombres es, sí, ser un predicador. Para ser pescador de hombres debo ser un seguidor de Cristo, debo ser un restaurador y debo ser pescador. Y veíamos en esto que necesitamos aprender para enseñar a otros. ¿Amén o no amén? Yo no puedo enseñar lo que yo no sé. Es como si yo me sentara con Héctor y le dijera: Héctor, tengo un examen de inglés en la universidad, hágame un favor, hábleme un poquito del verbo en futuro, porque no entiendo cómo conjugarlo. Y Héctor me mira y me dice: pastor, yo licenciado en inglés no es que sea, no puedo enseñárselo porque yo no lo sé. Pero si yo le digo a Héctor: Héctor, me invitaron a dar un taller de teatro y necesito refrescar ciertos conceptos, mira manejar el espacio, mira cómo puedo hacer esto, y necesito reforzar un poquito, sí, la parte de los malabares. Héctor a mí me dice: pastor, yo mismo soy, yo se lo enseño, pastor. Es más, lléveme, pastor, que damos el taller juntos. Porque es su área de especialidad, las artes, ¿sí? Entonces, tengo que entender que para yo enseñar a otros, debo aprender. ¿Amén o no amén? Y vemos que el texto base de toda la serie es Mateo 28. Si usted me acompaña por un instante sin perder entonces ese espíritu que tiene allí de una buena actitud de honra, vamos rápidamente a Mateo 28, verso 20. Quiero profundizar en el verso 20. ¿Listo? Dieciocho, 20. Dice entonces así: enseñándoles, Jesús dice: vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles. Enseñándoles que ¿qué? Que guarden todas las cosas que ¿qué? Que os he mandado. Es decir, ya Jesús se las había enseñado a ellos como apóstoles, como discípulos, y ahora la orden era que ellos debían ir y enseñar lo que ellos ya habían aprendido. Es importante entender entonces lo que esta noche vamos a hablar. Si la conferencia de esta noche pudiera tener un nombre, se llamaría Pico y Pala. Pico y pala. ¿Sí? Entonces, necesitamos comprender que cuando el Señor Jesús dice: vayan e enséñenles, lo que nos está diciendo directamente es: la iglesia necesita ser enseñada. Y cuando hablamos de una enseñanza, estamos hablando directamente de una instrucción. Lo que Él está diciendo es: instruyanlos en este camino, instruyanlos en los principios, instruyanlos en mi mandato. En cuanto yo les he enseñado, necesitamos que los discípulos sean instruidos.
Aló. Y para trabajar como Jesús necesitamos ser una iglesia instruida, una iglesia que aprendió suficientemente bien del Señor para poder enseñarle a todo el que llegue a este lugar. ¿Amén o no amén? Entonces vemos que en el verso 20 de Mateo 28, el Señor está diciendo: instruyanlos, enséñenles. Y así podrán trabajar como yo trabajé. Él les enseñó a sus discípulos. Y es un principio del maestro. ¿Qué dicen los discípulos de Juan? Perdón, los discípulos de Jesús a Jesús con respecto a los discípulos de Juan. Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo qué? Como Juan le enseñó a sus discípulos. Entonces, si usted y yo queremos trabajar como Jesús, tenemos que aprender para enseñar. ¿Amén o no amén? Y no puede ser cualquier enseñanza. Por eso es tan importante que en este siglo, donde cualquier información está al alcance de un clic en el computador, en este siglo donde cualquier persona se mete a internet y encuentra un mundial de páginas hablando de los mismos temas, es tan importante que usted filtre lo que lee. Aló, que usted filtre lo que escucha. Usted se puede meter a internet y encuentra transmisiones de predicadores de todos los países, de todos los idiomas, de todos los tamaños, colores, sabores, iglesias pequeñas, iglesias medianas, iglesias grandes, iglesias en crecimiento. Usted encuentra conferencias de personas que parecen pastores pero no son pastores, de personas de motivación, de personas de autosuperación, encuentra mensajes de disertación. Bueno, es tan fácil acceder a información, pero tan importante que los que son discípulos de Jesús aprendamos a filtrar lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando y lo que estamos leyendo. Una vez alguien me decía, y a mí me pasó una vez con una iglesia, alguien me decía: pastor, es que encontré un mensaje espectacular de un pastor que yo no conocía y yo lo estaba viendo. Y cuando a la mitad de la prédica pasó el nombre de la iglesia, y era una iglesia que enseña cosas diferentes a la de nosotros, yo ya me había escuchado media prédica. Y yo había dicho: uy, qué prédica tan bacana. Y cuando yo escuché una palabrita que él dijo, dije: no, eso no me lo han enseñado. Y luego salió el nombre y me di cuenta que era un lugar donde enseñan cosas diferentes. ¿Sabe lo necesario que es que usted deje de estar comiendo pasto en cualquier potrero? Si usted es oveja del rebaño del Señor, no ande como cabra saltándose los cercos para ir a comer a otro lado. Pastor, es que yo vengo aquí, pero mi pastor es el pastor fulano de tal que veo a través de las redes sociales. Arrepiéntase. Vaya entonces para donde él. Pastor, sí, porque si usted no va a recibir la directriz que Dios le está entregando en el lugar donde lo puso, después viene todo indigestado con información que no es, a dañar su vida y la de las personas que usted está instruyendo. ¿Aló? Entonces Jesús les dice: enséñenles que guarden lo que yo les enseñé, no lo que cualquier hombre les enseñó, no lo que cualquier filosofía les enseña, no lo que cualquier dogma les enseña, lo que yo les estoy enseñando. ¿Vamos bien o no? Entonces necesitamos ser una iglesia instruida, una iglesia cimentada en la roca. Y para ser una iglesia cimentada en la roca necesitamos pico y pala espiritual. ¿Sí? ¿Cómo debe ser la instrucción para que seamos una iglesia firme? Mateo capítulo 7, verso 24 al 27 es el texto base de esta noche. Ahí atrásito, Mateo capítulo número 7, primer libro del Nuevo Testamento. Cuando lo encuentre, dígame amén. Los rápidos de la Biblia. Rápidos y furiosos. ¿Lo encontró? 7:24. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Habla Jesús estas palabras en el sermón y dice: cualquiera pues que me oye estas palabras
y las hace, le compararé a un hombre prudente. Diga conmigo prudente. Diga conmigo prudente. A un hombre prudente. ¿Qué hizo este hombre? Que edificó su casa sobre la roca. Lo primero que yo necesito para recibir una instrucción que me haga una iglesia firme es tomar pico y pala espiritual para buscar en lo profundo la firmeza, la roca. ¿Cuántos han visto alguna vez construir una casa? ¿Sí? Yo estaba muy pequeño, cuando mis padres tienen la bendición de poder comprar un terreno y hacer una casa propia. Y ellos se iban para allá a construir y nos llevaban a nosotros pequeñitos. Y lo primero que yo vi cuando llegué, llevaban tiempo tirando lápiz, haciendo todo lo que hace un maestro. Cuando yo llegué pequeño, recuerdo que estaban entrando y mi papá, pues yo miraba a mi papá que era todo flaquito, con unas rocas así inmensas, en una carreta y entre varios y llevaban esas rocas. Y habían hecho unos huecos bastante grandes. Estoy hablándole de hace más o menos unos, un par de añitos, para que no me vean tan viejo, 23 años más o menos. Joven todavía. Y con pico y pala, sabemos qué es el pico y la pala, ¿cierto? Estaban haciendo hueco en el piso profundo de tanto por tanto, y allá tiraban esas rocotas que tenían y no sé qué más le echaban para poder fundir lo que se llaman los cimientos de la casa. El que sabe de construcción sabe qué nombre tiene eso, pero zapata, ¿no? En todo caso, una cosa grandota y salían las columnas de varilla y enseguida encerraban y le echaban concreto a todo eso. Y como dicen, no sé las de hoy, pero la casa de esa época no las tumba nadie. ¿Por qué? Porque invertían dinero, trabajo y tiempo ¿en qué? En los cimientos. Si hay algo que te garantiza ser una iglesia firme y que trabaje como Jesús, viendo la obra de Dios, el fruto que Dios te va a entregar, es que inviertas tiempo, esfuerzo y dinero en tus cimientos espirituales. Aló, solo un amén. En tus cimientos espirituales. Y para eso se usaba humanamente el pico y la pala. Y sudaban, hacían esos huecotes y enseguida echaban las piedrotas y metían la varilla y fundían todo eso. Y quedaban unos cimientos y unas columnas firmes. Entonces, ¿cómo debe ser la instrucción para que seamos una iglesia firme? Debe tener cimientos profundos y firmes. Cimientos profundos y bien hechos. Cimientos profundos y firmes. Y el verso 24 de Mateo 7 me muestra algo muy especial. Y es que en mi vida espiritual no hay mayor firmeza que Jesucristo. Aló, Él es la roca. Aló, en Él debo edificar mi vida como cristiano. Pero ¿cuál es la clave de esto? Lo dice Mateo 7:24. Cualquiera pues que escucha, que oye las palabras del Señor. Dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace. La clave de cimentarme en la roca que es Cristo es escuchar y poner por obra su palabra. Y así yo puedo ser usado para dar esta enseñanza a otro y que los cimientos de ese otro sean firmes porque los míos son firmes. Entonces debo tomar pico espiritual, pala espiritual y trabajar en la profundidad de mis cimientos. ¿Cómo? Escuchando y poniendo por obra la palabra de Dios. Si hay algo que me garantiza que yo sea un cristiano firme,
es que mi vida esté cimentada en Cristo a través de la palabra, escuchándola, poniéndola por obra. Aló, necesito poner por obra la palabra. Necesito ser un cristiano que viva lo que predique. Aló. Y esto me hace entender rápidamente tres cosas. Que escuchar la palabra y ponerla por obra debe ser una combinación de lo que el Señor me enseña. Doctrina, valores y principios. Mi doctrina debe ser la doctrina de Cristo. Por eso mi vida como cristiano debe estar cimentada en Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Aló? Y en la doctrina que Él nos enseña. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo debo ser un cristiano con buena doctrina. Y para eso hay que invertir. ¿O no? Pero ¿qué le pasa a la iglesia de hoy en día? No quiere invertir en su vida espiritual. Si les hablan de una conferencia, de un seminario, ¿cómo es que se llama lo que enseñan hoy en día de declararlo y que se cumpla? Se me escapa. ¿Ah? De manifestarlo y de mente positiva, ¿sí? De actitud positiva. Y le dicen, hay un seminario de eso y la gente paga lo que se le cobre. Pero si les dicen, hay un seminario donde van a enseñar doctrina, la gente no paga porque no tiene. Oh, vamos a visualizar un seminario, ¿cómo visualizar? Y la gente corre. Un seminario de cómo apartarse del pecado y la gente corre, pero en sentido contrario. ¿Cuánto vale, pastor? 5,000, eso es mucha plata, pastor. Yo no tengo, pastor. Porque si pago 5,000 me quedo sin lo del mío el martes, pastor. Y la gente quiere firmeza sin invertir. Para buscar terreno firme. Hoy en día venden lotes donde hace mucho tiempo hubo rellenos. ¿Y qué tiene que hacer la gente para poder construir firme allí? Meterle maquinaria y buscar terreno firme. Aló. O hacer de ese terreno un terreno firme trayendo material hasta que la cosa afirme. Porque si no, se cae. Hay que invertir. Pero la iglesia ya no quiere invertir. Cuando la gente estaba con Jesús, invertían tiempo y dinero y fuerza. Caminaban lo que fuera necesario por llegar donde Jesús estaba. Pasaban 3, 4 días sin comer con tal de estar donde Jesús estaba. No dormían con tal de estar allá. Había gente a la que ni su trabajo le importaba. Necesitaban un milagro, el poder de Dios, y se iban detrás de Él. Pero hoy en día la casa te queda a 15 minutos de la iglesia, entonces no vas porque es muy lejos. Hay que invertir. Aló. Para aprender doctrina hay que invertir. Para aprender los valores cristianos, éticos y morales que te enseña Cristo y la Biblia hay que invertirte tiempo. ¿Sí? Venir a la iglesia, ir a tu grupo de conexión, venir a los seminarios o a los congresos donde se te va a enseñar a avivar eso. Y a veces invertir en una entrada, en un pasaje. Aló. Y para aprender los principios bíblicos hay que invertir, que sacar hora, tiempo para leer la palabra, para escudriñarla, para preguntarle a tu pastor, a tu líder, para dejarte instruir. Hay que invertirse. Si no, mis cimientos no van a ser profundos. Aló. Yo necesito cimientos profundos y firmes. Tome el pico y la pala espiritual y trabaje en su vida espiritual, escuchando y poniendo por obra la palabra de Dios. ¿Amén o no amén? Eso me lleva a tener cimientos firmes y profundos. Lo segundo, ¿sí?, que debe ser la instrucción para mí, para que yo sea firme, una iglesia firme, es que necesito una instrucción cristocéntrica. No se deje enseñar cualquier cosa. Abra su Biblia. Compare que lo que se le está enseñando es lo que Dios le manda. Aló.
Por eso cuando estamos predicando les decimos, abra su Biblia en tal parte. Y cuando estamos en grupos y la gente pregunta, se le responde a la luz de la palabra, se le instruye a la luz de la palabra. Aló. Una instrucción cristocéntrica. ¿Qué dice el verso 25 de Mateo 7? Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y cayó porque estaba, perdón, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Quién es la roca? ¿Quién es la roca? Es Cristo, el Hijo de Dios. Aló. Él es la roca. Él es la roca. Y necesitamos volver a predicar a Cristo y a este crucificado. Aló. Alísteme y póngame de una vez Gálatas 6:14. Necesitamos que nuestra instrucción sea una instrucción cristocéntrica. El fundamento de nuestra creencia, ¿quién es? Es Cristo. Yo vivo por fe porque Cristo es mi Señor. Porque Él es el quien me dirige, el que me habla, el que me guía. Los principios que aplico es porque el Señor Jesús me los enseñó, los vivió, los aplicó a la luz de la palabra. Dios Padre me los enseñó, los mandatos, los preceptos. Pero mi fe me da para entender que yo soy un seguidor de Cristo y que vivo conforme a la luz de la palabra para agradarlo a Él. ¿Cuántos dicen amén? Para agradarlo a Él. El fundamento de mi creencia es Cristo. Volvemos a predicar a Cristo y a este crucificado. Gálatas 6:14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en ¿qué? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Nuestra instrucción debe ser cristocéntrica. No podemos negar a Cristo, no podemos negar la cruz, no podemos negar la obra que en el madero se hizo. ¿Cuántos dicen amén? Es por la obra en la cruz, por el Señor Jesús entregándose por mí, que puedo resucitar juntamente con Él. Es por el Señor y por su obra que mis pecados son perdonados, pues fueron llevados a la cruz. Su sangre derramada es vertida y me lava. Aló. Entonces yo necesito comprender que mi instrucción debe ser cristocéntrica. No puedo negar a Jesús. Yo no puedo decir que Jesús no existió, que Jesús no se encarnó, que Jesús no es eterno. No. Yo necesito entender que el centro de todo es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Estos dos pasos, cimientos profundos y firmes y una instrucción cristocéntrica, me hacen entender que soy un cristiano firme y que mi vida está cimentada sobre la roca que es Jesucristo. Pero quiero leer, porque este texto hace una comparación entre dos casas, ¿cierto que sí? Hablamos de la casa en la roca y dice que vinieron vientos y no cayó porque estaba en la roca, pero el verso 26 dice, y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, escúcheme. La clave es escuchar y hacer. ¿Amén o no? Pero ¿qué pasa con el que oye y no las hace? Dice el verso 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. El primero es prudente, el segundo es insensato. 5 vírgenes eran y las otras 5. Entonces hay que entender que habían 5 vírgenes prudentes, 5 vírgenes insensatas. Un hombre es imprudente, el otro es sensato. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. No pudo echar cimiento firme. Verso 27. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué pasó? Sí cayó, y fue grande su ruina.
hay que entender algo. Entre la casa construida en la roca y la casa construida en la arena hay una diferencia. El fundamento. Cuando se habla de que se construyó la casa sobre la arena, es una persona cuyo fundamento no es Cristo. La diferencia entre una y otra casa era el fundamento. Y ese fundamento hizo una gran diferencia. Ahora hablemos de cristianos. Podemos haber cristianos dentro de la iglesia y algunos están en la roca y algunos están en la arena. La palabra me muestra que sí, hay gente que se puede llamar cristiana y estar construyendo sobre la arena. Porque es curioso, mientras hubo sol y mientras hubo bonanza, las dos casas se veían iguales. Dos hombres construyeron su casa. ¿Qué marcó la diferencia? ¿Qué hizo que una casa se diferenciara de otra? Que en una casa se evidenciara que el cimiento era Jesús y en la otra no. Las tormentas, los vientos. Oiga, ¿qué usa el Señor para mostrarme a mí y revelar mi cimiento? El proceso. Hay gente que reniega de los procesos y los procesos son necesarios, dolorosos, no muy bien recibidos, no apetecidos, pero necesarios. ¿Qué dijo Job cuando estaba viviendo y saliendo de su proceso? Un hombre que levantaba ofrenda, un hombre que el Señor chicaneó con él. A mí me fascina Job porque el Señor dice que está allí y llega el diablo a formar bochinche y le dice Dios, ¿has visto a mi siervo Job? No hay otro como él sobre la tierra, hombre justo. Y empieza a hablar de Job de una manera que yo digo, inmundo soy. Pero le viene proceso a Job. El diablo lo pide para zarandearlo. Y Dios le permite pasar por un proceso donde su vida no sería tocada, pero muchas áreas de su vida sí. Y cuando Job empieza a vivir este proceso, a sufrirlo, viene él y suelta una palabra, una joya de la Biblia. De oídas te había oído, Señor. Levantaba holocausto. Dios dijo de él que era justo, etcétera, etcétera. Pero él dice, de oídas te había oído. Pero en este proceso y en lo que ha pasado puedo decir que ahora mis ojos te ven. El proceso usted no lo desea, no lo anhela. Usted no se acuesta soñando con, ay, ¿cuándo me tocará mi proceso, Señor? No. Pero es necesario. Si hay algo que evidencia tus cimientos, es el proceso. ¿Qué es? El verso 27 dice espectacularmente, y descendió lluvia, lo mismo que dice el verso 25, y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu sobre aquella casa. El verso 25 dice, y no cayó porque estaba en la roca, y el verso 26 dice, y cayó. Y fue grande su ruina. ¿Por qué una prevaleció en el proceso y la otra no? Por el fundamento. La lluvia, la tormenta, el proceso revela mis cimientos. Aló. Y cuando mis cimientos están firmes, mi fe no me falta. Mi fe se activa. Mi fe en Jesús, en la cruz, en la obra. Aló. Mi fe en Dios. Entonces, aunque muchos de nosotros no queramos el proceso te va a demostrar cuáles son tus cimientos. Mientras hubo sol, las dos casas se veían iguales. Mientras hay bonanza, mientras la iglesia crece, mientras no hay problema, todos los cristianos nos vemos igualitos. Todos cantamos aleluya, todos levantamos la mano, todos nos congregamos, pero es cuando la cosa se pone difícil, es que unos salen corriendo y los otros se quedan. Es cuando empieza a pasar hambre, problemas, peleas, dificultades, que unos se van y otros se quedan. ¿Por qué? Por los cimientos. Porque hubo una buena instrucción, hubo una instrucción firme.
Hubo gente que te enseñó a hacer las cosas bien y tú escuchaste y lo pusiste por obra. Entonces estás cimentado en la roca, se te dio pico y pala espiritual hasta que encontramos un lugar firme donde pararte, Jesucristo. Hay gente que se va de la iglesia porque sus cimientos no son firmes. Porque procesos vamos a pasar todos en el mundo. Tendréis aflicción. Señor Jesús, Pedro, papito, cállese. Porque el diablo lo está pidiendo para zarandear. Y yo estoy pidiendo que su fe no falte. Que su cimiento sea yo. A ver, ¿no han podido velar conmigo una hora? Levántense y oren. ¿Para qué? Para que no caigan en tentación. ¿Cuáles son tus cimientos? ¿Tienes problemas con tu esposo o tu esposa? Me voy de la iglesia porque Dios me abandonó, porque esto no tiene solución. Deme el divorcio, hermano, hermana. Primero restauración, primero perdonemos, primero trabajemos por el matrimonio. No, aquí ya no hay nada que hacer. ¿Cuáles son tus cimientos? Yo no puedo perdonar, que lo perdone Dios. ¿Cuáles son tus cimientos? Te va mal en el trabajo, pasas hambre. Tus amigos inconversos te miran, se burlan de ti y te dicen, ¿dónde está tu Dios? Cuando a uno le pasa un proceso, ay, mi hijo. Ya no. ¿Dónde está tu Dios? Y usted, ¿verdad? ¿Dónde está? Yo solo. ¿Cuántos se han llegado a sentir solos como cristianos en medio del proceso? Cuando eso pase, no salga corriendo. Cuando eso pase, recuerde que Jesús miró al cielo y dijo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero no se quitó los clavos y se bajó de la cruz. Pasó su proceso, sufrió su proceso. El proceso es necesario. Muchos de nosotros, de ustedes en casa, pueden estar pasando por procesos y su fe estar flaqueando. Amárrese el cinturón espiritual, doble rodillas, fortalezca esa rodilla endeble y préndase de Dios, porque Él es la solución y la luz en medio de la oscuridad. Él es. Procesos vendrán, pero mi cimiento me marcará la diferencia. Señor, contigo hasta la muerte. ¿Qué pasó con los discípulos en la muerte de Jesús? Tu firmeza no lo demuestran tus palabras. Hay gente que habla muy bonito, pero le dijo el Señor, contigo hasta la muerte, Señor. Y el Señor lo miró y le dijo, ay, Pedrito. Antes de que el gallo... Yo me imagino al Señor hablándole a Pedro, que Pedro tuvo que haber sido un caso. Yo creo que haber estado al lado de Pedro fue un goce, porque Pedro era un hombre de un temperamento muy fuerte. Y era eso de pintarla que yo te la coloreo. Pedro era un pescador, un hombre enseñado al trabajo duro, un hombre enseñado a buscarse la vida. Y demostró ser leal. Pastor, le faltó fidelidad al principio. No se fijen en eso. Al final, perdón. No se fijen en eso. Él demostró querer al Señor. Dijo, contigo hasta la muerte, Señor. Es un caso. Y el Señor lo miró y le dijo, Pedrito mío, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Los procesos muestran mis cimientos. Hay gente que le dice a uno, pastor, hasta el final con usted. A las 2 semanas están hablando mal de uno, yéndose de la iglesia, formando bochinche en la iglesia. Y uno dice, este no era el que me decía que hasta el final. Porque las palabras no muestran mis cimientos. Yo conozco gente que sabe Biblia al derecho y al revés. Y al primer proceso sale corriendo de su iglesia. ¿Conoce gente así?
¿Pasa o no pasa? Porque no es por la palabra, no es por repetir cosas. El que oye y pone por obra. Entonces estamos acá y le enseñamos a Brian a ser valiente, a ser esforzado, le predicamos, le enseñamos a orar en medio de la dificultad, a ayunar, a vigilar. Viene un problema, se va de la iglesia. Entonces uno dice, ¿y lo que le enseñamos? No sé si me hago entender. ¿Para qué se le enseña a usted? ¿A mí para qué se me enseña? ¿Para que mientras yo esté bien diga, yo sé mucho? ¿O para que cuando llegue el momento de la prueba yo ponga en práctica lo que aprendí? ¿Aló? Yo siempre he dicho lo mismo. Hay madres que oran. Señor, une a mi familia. Señor, une a mi familia. Y esperan que Dios truene los dedos y al otro día todos amanezcan unidos. O más bien lo que sucede es que Dios genera un espacio, un proceso, un momento, la oportunidad para que se unan. La oportunidad para que pongamos en práctica lo que aprendimos. Escuchar y hacer. El proceso duele. ¿Qué padre quiere ver sus hijos en la cárcel? ¿Qué hijo quiere ver sus padres en la cárcel, en un hospital, en un ancianato allá desahuciados, con Alzheimer, ¿Qué hijo quiere eso? Pero cuando llega el momento, ¿cuál es tu actitud con Dios? ¿Qué tan firme es mi fe? ¿Qué tan buenos cimientos tengo? Trabajar como Jesús es ayudar a la gente a tener buenos cimientos. Para que cuando llegue el proceso, la lluvia, el agua, arremetan, no sean como los que tienen su casa en la arena y caigan, sino que permanezcamos firmes como los que pusimos nuestra casa sobre la roca. ¿Qué padre quiere ver su hija o su hijo en prostitución? ¿Quién sueña con eso? Cuando mi hija sea grande, no sueña con eso. Pero ¿pasa o no pasa? ¿Y qué padre quiere vivir eso? Ninguno. Pero si tocara tu puerta, ¿cuál va a ser tu actitud? ¿Me alejo de Dios o me meto más con Él, con todo lo que aprendí, para que esa situación cambie y salgamos juntos de este proceso? ¿Quién quiere ver a su familiar enfermo, desahuciado? Nadie. Pero entonces llega la enfermedad, no es para que tú levantes tus ojos y digas, Señor, pero yo era santo, yo me consagraba, ¿qué te pasa? Me abandonaste. No, es para que entiendas que es un proceso donde vas a poner en práctica tu fe y hay algún propósito con ese proceso. Y si lo sacas adelante verás la gloria de Dios. Pero depende de los cimientos que tengas, que yo tenga. Si como pastor veo la iglesia con 300, 500, 600 personas, ¿cuál es mi fe? ¿Y cuál va a ser mi fe si de un día para otro de 600 pasa a 5? Apaguemos, cerremos esto y vámonos porque aquí no hay nada que hacer. Señor, la obra que me diste la he acabado. No. Más fe, más fuerza, más oración. Porque tenemos que salir del proceso. El proceso no es para que mueras en él. ¿Cuánto le tomó a Israel acabar un viaje de 40 días? 40 años. El proceso no es para que yo me eternice en él. Si mis cimientos son firmes y mi fe obra, se prende de la obra en la cruz de Cristo y en mi fe me muevo, veré la salida de ese proceso pronto. En el tiempo que Dios ha designado. Si hay algo que va a evidenciar. Hoy estaba en mi casa porque el pastor también está en su casa de cuando en vez haciendo cosas y me dio por regar las plantas. En el antejardín tenemos una lengua de suegra. No sé por qué se llama esa inocente planta así, pero así se llama. Los que no la conocen, es una planta verde, a veces con bordes amarillos, filosa y puntiaguda. No sé por qué le dicen lengua suegra. Y si alguien sabe, escríbamelo en las redes. Yo estaba regando las plantas
Y yo soy un poco tosco para hacer las cosas y puse el chorro como muy duro. Entonces llegué y apunté a la primera y esa pobre mata hizo. Y la tierra de la base llegó y prum, voló para toda parte. Yo terminé todo sucio. Y las raíces se descubrieron. Pero la mata no se cayó. Se descubrieron un poco. Pude ver sus raíces porque la tierrita de encima se fue. Pero el terreno firme y las raíces profundas hicieron que la planta se sostuviera. No sé si me hago entender. Pero pude ver sus raíces con el agua. No te asustes con el proceso. Va a destaparte un poco para que puedas ver lo fuerte de tus cimientos. No, nos faltó gente con fe aquí. Lo que el proceso va a hacer es que va a desquitar toda la basura de tu alrededor, va a consumir en fuego la hojarasca, la madera y va a mostrarte tus verdaderos cimientos. No le temas al proceso, no reniegues del proceso. Pídele a Dios que tu fe no falte, que tu fe sea firme. Que tu fe sea firme. Después arranqué la misma mata para trasplantarla a otro lado y casi no la saco, mi hermano. Raíces profundas. La instrucción que el Señor nos da, pararnos en Jesús, es desarrollar raíces profundas. Y tal vez la tormenta que viene te doble a la derecha, a la izquierda. Y después te doble a la derecha. Y te doble hacia atrás y te doble hacia adelante, pero no va a lograr arrancarte porque estás parado en Cristo. Necesitamos tener esta raíz firme para poder trabajar como Jesús y ayudar a otros a desarrollar raíces firmes. De pronto estás aguantando hambre en tu casa. Tranquilo, tranquilo. Las vacas flacas van a pasar. Solo necesitas resistirlas, activar tu fe, declarar, creerle a Dios, dar pasos de fe, tomarte de su mano, demostrar que tienes raíces firmes, permitir que la basura y la hojarasca sea quitada y saldrás de tu proceso y entrarás a tu tiempo de vacas gordas. Viene, no te asustes. El fuego te va a refinar. El proceso te va a fortalecer. La dificultad te va a hacer obrar en fe. No tengas temor. Si tus cimientos son firmes, no tengas miedo. Y si no lo son, es momento de moverte y buscar la roca. Tomar pico y pala espiritual. Dejarte instruir. Invertir en tu vida espiritual. Y levantarte lleno del Espíritu Santo de Dios. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. La adversidad expondrá tus cimientos, activará tu fe en Jesús. Ponte sobre tus pies. Y tú que estás en casa, haz una oración esta noche donde le digas, Señor, ayúdame a cimentarme en la roca, a escuchar tu palabra y ponerla por obra. Dios te bendiga.